Ok. Bueno, ¿cómo le fue con los papers, con las tareas? Creo que bien. Yo puedo hacerlo, así que Ok, creería. perfecto. Bueno, el tema es un poco, más que nada, el primer paper es algo conceptual, ¿sí? Y a mí me cuesta entender por qué se puede tomar esta medida como medida para DNDS. Pero una vez que lo entendés, que lo aceptás, tiene mucho sentido. Y es súper importante, ¿sí? Esta idea. Y lo demás creo que... Y quizá, supongo que es todo bastante nuevo, pero por otro lado, no es algo difícil y explica mucho. Por eso me gusta siempre en estos papers. Bien. Em, Epistasis, reconciliación y exaptación. Em, bueno, primero, ¿hay alguna otra pregunta? Quizás de alguna teoría o algo de la organización, qué sé yo. Bueno, si no hay nada de este, quizás lo que vale un poco es explicar cómo lo vamos a trabajar en la semana intensiva, aunque falta una, una, una semana y media. Bueno, acá me dicen que mi internet es inestable. A veces es así. Espero que no genere muchos problemas. Bueno, la semana intensiva. Lo que nos falta es buscar un horario para que yo voy a hacer un seminario. Eso es lo que tengo que arreglar con Ariel Amarillo. Pero una vez que tenemos este, podemos cerrar un poco mejor el cronograma. Y está puesto casi todos los días hasta las 7. No sé si lo miraron. Bueno, esos son días largas, sí. Pero la idea no es que nos vamos a estar ahí estudiando, trabajando hasta las 7. No. Es que a veces hay que preparar algunas cosas, ¿sí? Y lo que mi sugerencia era que más o menos, depende un poco del día, del trabajo práctico, estamos trabajando hasta tipo las 5 y desde este punto que ustedes tienen más o menos 2 horas para preparar la clase del próximo día y que yo estoy ahí también preparando mi clase y si tienen alguna pregunta que les puedo ayudar. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Entonces, sí son días largas, es una semana intensiva, pero tampoco es que decís, bueno, desde las 9 hasta las 7 pum, 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 pum. No, este no. ¿Sí? Así no va a ser porque eh, la verdad es que yo no llego, ¿sí? Yo tenía por unos 15 años un curso de posgrado de bioinformática que eran 2 semanas de 8 a 6 frente a alumnos. Y este en algún año me dijo, bueno, este no lo puedo hacer más porque no lo aguanto. Sí, después de 2 semanas estaba totalmente destruido. ¿Sí? Porque después de este, llegó a mi casa a las 7 y tenía que preparar las clases del próximo día. ¿Sí? Porque si no preparas las clases, a veces no va bien. Ok. También lo que me falta, estoy a full en este, es elegir los papers para el seminario. Sí, creo que la última vez hablé que quizás es interesante que vamos a hacer un seminario. ¿Qué significa? Que cada uno de ustedes tiene que elegir un paper, que ya lo estoy seleccionando, que no son papers muy difíciles. Son papers más que nada para pensar, para ponderar. Todavía tengo que ver si todos son de buena calidad, pero por ejemplo encontré uno que trata de epigenética y evolución lamarckiana. Sí, y encontré otro que es del tema evonómica, que es la aplicación de la teoría de la evolución a nivel de economía. Sí, entonces son este tipo de papers que son bastante diferentes, que son más que nada para entender cómo funciona, ¿sí? A niveles en los cuales en general no estás pensando que está funcionando la evolución. La evolución está por todos los lados.
Bien. Estos papers sí van a estar la semana que viene, seguramente. Bueno, con este vamos al primer paper, lo de epistasis. Bueno, lo que sí estoy seguro que está claro es que ustedes lo tienen bien claro qué es epistasis. ¿No? Bueno, lo que a muchas personas sorprende es que, bueno, si evolución está basado en dos pasos, mutación y luego fijación, donde la fijación puede ser por selección natural o por un efecto estocástico, que igual resulta siempre en una complejidad muy alta. Bueno, este tiene que ver justamente con la epistasis y el hecho que ahora en día tenemos seres que tienen como nosotros, por ejemplo, 30.000 protein coding genes. ¿Sí? Ni hablar de los otros genes que tenemos. Entonces aquí es sencillamente la enorme cantidad de genes que tenemos en un organismo y todas las interacciones. ¿Sí? Y todas esas interacciones se pueden entender con una red. Bueno, una red automáticamente se puede entender que las cosas son complejos. ¿Sí? Complejos. Otro concepto de la red es que son robustos. Bien. Epistasis entonces. No sé si ya tienen una pregunta antes de ir a las preguntas que puse. Sí, nos está todo el paper. Sí, cuestión 1. Explique el enfoque de la selección de familias de proteínas para generar las multiple sequence alignments. Bueno, ¿quién tiene una idea? ¿Sí? Acá tengo 3 cosas puestas. ¿Por qué unique orthologs? ¿Por qué housekeeping genes? ¿Y por qué este tema de pocos indels? ¿Tienen idea? Bueno, si nadie va a ofrecer, voy a pedir. Priscila, ¿qué te parece? ¿Por qué están trabajando en este trabajo solamente con unique orthologs? Hola, profe, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, estoy preparando la compu y con el trabajo. Em, sí, pude leer los papers y la C1 sería, Sí, la una. ¿Por o qué, cuál. por qué estamos mirando en esta selección de genes? Porque solamente podemos mirar a ortólogos únicos. Eh, bueno, los ortólogos únicos son genes que se conservaron en diferentes especies y que no sufren duplicaciones significativas. Em, Sí, ok. Pero, ¿qué es lo que significa? Entonces, si estamos, por ejemplo, comparando una familia de ortólogos o una familia de parálogos, ¿cuál sería la diferencia? que los ortólogos están, Más conservados. por ejemplo, ¿Sí? Pero este no es lo más importante. ¿Sí? Porque hay algunas proteínas que muestran niveles altas de conservación y hay otras que muestran niveles bajas de conservación también, aunque son las dos familias ortólogas. Lo que es importante es que, bueno, un autólogo, eh, nosotros lo definimos como un autólogo es un homólogo por especiación. Pero muchas veces resulta que el ortólogo también es un homólogo funcional. Y eso significa que cumpla la misma función. Y dado que cumpla la misma función, está funcionando bajo la misma selección natural. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que quiere mirar si hay epistasis. Y para mirar este bien, lo que necesitan es un juego de datos que no sufre de selección positiva. ¿Sí? Porque si no, no sabemos bien a qué estamos mirando. ¿Sí? Lo mismo pasó con el equilibrio de Hardy-Weinberg. Si perdemos el equilibrio de Hardy-Weinberg, sabemos que hay algo raro, pero no sabemos qué. Y acá pasa lo mismo.
¿sí? Entonces, a nivel molecular, si vamos a mirar a niveles de conservación, sea con un ensayo de selección positiva o no, siempre hay que tener en cuenta, bueno, ¿qué es lo que estoy mirando? Y por eso en este caso es muy importante tener ortólogos. Bueno, vamos a la segunda pregunta, y acá va más o menos la misma razón. Housekeeping genes, ¿sí? Entonces acá también va la misma respuesta, ¿sí? Que son genes que están involucrados en una función particular, por lo cual no están abajo unas fuerzas selectivas diferentes en diferentes especies. ¿Se entiende? Bueno, si no entienden, que me interrumpen. Sí, profe, se entiende. Bueno, vamos por 3. ¿Por qué few indels? ¿Por qué pocos gaps? ¿Sí? Entonces, eso obviamente no lo sabes al inicio, pero es sencillo. Elegís una proteína, vas alineando y dices, bueno, ese tiene muchos gaps. Y dices, bueno, ese no lo acepto. Y ese tiene pocos gaps y lo acepto. ¿Por qué será importante? ¿Puedo leer ¿Sí? ¿Perdón? lo que puse? ¿Sí? Sí, puedo leer lo que puse. Bueno, puse que se prefirieron secuencias con pocos indels para asegurar alineaciones múltiples más confiables y precisas, minimizando posibles errores de alineación. Claro, sí. Sí, lo que vamos a mirar es, lo que vamos a buscar es señal. Y si tienes una alta señal con poco ruido, obviamente está mucho mejor. En este caso es importante, ¿por qué? Porque justamente vamos a mirar en la columna a la cantidad de aminoácidos que hay. No vamos a mirar exactamente a conservación. ¿Sí? Y vamos a identificar, por ejemplo, que este U, la cantidad promedio permisibles, como ellos lo indican, está más o menos a 8. ¿Sí? Y si tenés un alineamiento múltiple con muchos errores, va a ser mucho, mucho más alto. Buenísimo. Ok. Bueno, define en tus palabras qué es U. Sí, eso lo dejo un poco a ustedes. Pero U claramente es una medida de la permisibilidad. Una medida de, bueno, que está permitida a esta posición en la proteína para que se pueda mantener la función. Ojo, acá estamos trabajando bajo la suposición que no hay epistasis. ¿Sí? Bien, que al final es obvio que hay epistasis, pero bueno, no importa. Ok. Mira suplemento Figure 1 y trata de entenderlo. ¿Qué es lo que muestra? Bueno, es complicado mostrarlo en la pantalla, pero ustedes también tienen el mismo material, nos lo pueden buscar. Bueno, ¿qué muestra la Supplemental 1? Muestra cómo se distribuyen los diferentes números de estados permisibles y cómo influye en el cálculo de los DNDS. Sí, sí, entonces acá lo que tenemos son 20 puntos. Podría ser un gráfico con barras, ¿sí? Entonces tenemos 20 puntos. Esos no son los 20 aminoácidos. No es que el primero es, por ejemplo, prolina y la última tirosina o algo. No, esos son sencillamente la cantidad. Entonces hay como 5% de las columnas que tiene un solo residuo. Y hay como 0.01, un poquito menos, de frecuencia de las columnas que tienen todos los residuos. ¿Sí? Entonces, bueno, y acá se puede ver que el óptimo está en los aminoácidos, en las columnas, perdón, que tienen menos que 10. ¿Sí? Pero es que tampoco hay muchos que no son, que son invariantes. Es solo un 5% que son invariantes. Bueno, y aquí tenés una mejor idea que solamente decir, bueno, U es 8. ¿Sí? Entonces, U es el promedio de este. Viene del promedio de este. Bien.
Bueno, acá luego viene un poco de texto para explicar un poquito más. Y ahí vamos con la pregunta de, bueno, DNDS. Y me recuerda la última clase. Mira, justo se fue Dardo. Que Dardo tenía la pregunta, ¿cómo podemos entender esta medida como DNDS? Y esto es clave para que podamos entender el truco del paper. ¿Entienden cómo funciona un poco? Es una aproximación. DNDS es indica si la selección actúa positivamente o es negativa. Bueno, DNDS por definición es la proporción de mutaciones no sinónimas sobre sinónimas. Pero lo que implica, si le vamos a mirar por una columna, si DNDS es 1, significa que no hay selección. Si DNDS está menor que 1, hay selección negativa. Y si está arriba de 1, hay selección positiva. Bueno, la selección positiva no lo estamos mirando acá. Ese quizás es raro porque sí, podría ser que hay un sitio que tiene DNDS que está más alto que 1. Y eso es lo que estamos, con esta aproximación, lo estamos ignorando un poco. ¿Sí? Bueno, lo que se puede entender, bueno, si tengo todo disponible, si tengo 20 aminoácidos en esta columna, eso significa que no hay mucha selección negativa. ¿Sí? Porque está todo permitido, por lo cual se acerca a 1. Si hay algo que está súper conservado, ¿sí? un residuo que está en la triada catalítica, va a ser 1 sobre 20. Entonces tenemos un DNDS que está, según esta medida, bajísimo, que corresponde justamente a que sí tenemos alguna fuerza selectiva fuerte. Y en esta forma se puede entender. ¿Sí? Ahora la pregunta es si eso es algo que corresponde más o menos con la real. Entonces, ¿cómo es que no lo tenemos que tomar? Bueno, supongamos que tenemos una columna que muestra U está a 12. ¿Sí? Entonces U menos 1 es 11 dividido por 19, bueno, está 0.6. Este no puedes decir, bueno, esta columna, ¿sí? Si voy a calcular el DNDS real de esta columna, si este está más alto, significa que tengo un efecto. No. Este no se puede decir. Pero si estamos mirando a todas las columnas de una proteína, en este caso sí. ¿Sí? Así funciona. Es una aproximación. Bueno, lo entendemos así. Esto también significa que en realidad entre 0.8 y 0.9 no podemos discriminar mucho. Pero bueno, los resultados del paper muestran que estamos hablando de un factor 10 de diferencia. Y ahora sí podemos decir, bueno, aparentemente la diferencia está tan grande que debería haber mucha epistasis. ¿Sí? Bien. Ok, bueno, eso es lo que traté de explicar en este texto también un poco. Bien. Ok, lo que también hace un poco difícil el paper es que hacen varias correcciones. ¿Y por qué hacen todas esas correcciones? Bueno, justamente porque es una aproximación. Y no quieren hacer errores desde esta aproximación. ¿Sí? Dicen, por ejemplo, U is sensitive to erroneous inclusions of rare amino acid states. Bueno, y de aquí vamos a mirar a la otra suplemental, a la figura 2, y tratar de entender esta figura. Bueno, busca figura 2, que está abajo de la figura 1. Y ahora se me complica, obvio. Bueno, entonces ahora yo lo estoy mirando y lo que se puede ver es que the number of times an amino acid state observed at a site, muy pocas veces es que hay muchas, ¿sí? Y en general son medio pocas.
Por lo cual, acá la respuesta podría ser, a ver qué tengo puesto, otro documento. 20% de las columnas tienen solo una incidencia y una mayoría. De aquí baja. Eso significa que la mayoría sencillamente es algo con baja frecuencia. The majority is rare. Entonces es una confirmación. ¿Ok? Bien. Perdón, profe, ¿puede repetir? No entendí eso. Entonces, si vamos a mirar a la suplemental figura 2, ¿sí? Dice frequency distribution of the number of times an amino acid is observed across sites in all genes in our dataset. Es decir, un 20% de las columnas tiene solamente una incidencia de un aminoácido. Eso se puede ver, ¿sí? En la figura, en la frecuencia. Bueno, eso significa que tenemos incidencia de un aminoácido. Eso es algo que es raro, que es justamente lo que estamos buscando, ¿sí? El problema está un poco en que, bueno, si tenemos U, pues si U está basado en, por ejemplo, 100 secuencias, no significa tanto. Puede ser que tenemos 8 residuos que muestran la misma distribución, o puede ser que tenemos 7 que son muy prevalentes y uno que es solamente una vez. Están buscando un poco a ¿sí? Entonces están buscando si lo podemos aceptar un poco este número de U como un nivel normal de varianza. ¿Sí? Porque es un número muy crudo. No sé si me explico así. Bueno. La pregunta 3, porque también hacen otra corrección. ¿Por qué es razonable tomar errores de secuenciación y polimorfismos como una clase problemática, no dos? Bueno, esa es una pregunta que me parece que no es muy difícil, más que nada si saben que es un polimorfismo. ¿Saben qué es un polimorfismo? ¿Distintas formas de un mismo gen? Una variación en la secuencia de ADN. Sí, una variación para nivel de especie, ¿sí? Entonces, es una diferencia entre mi secuencia y la tuya, ¿sí? Y si tenemos no sabemos si ese es algo que se fija, ¿sí? Pero puede ser, sí, justamente. Supongamos que para ese trabajo trabajaron con mi secuencia y que justamente yo tengo un polimorfismo y que justamente afecta que U en esta columna no es 7 pero 8. Bueno, cambia mucho, ¿no? Entonces, significa que es un error de 1 sobre 7, que es bastante alto. Bueno, quieren evitar Y bueno, y en el mismo sentido, dice que, bueno, un error en una secuencia lo tenemos que tratar en la misma forma. ¿Por qué será? Porque no se puede distinguir cuando es un error o cuando Bueno, es polimorfismo. se puede distinguir, pero eso significa que tenés que resecuenciar todas tus muestras. Y eso será mucho, ¿sí? Entonces, sí, tenés razón. A este escalo es casi imposible hacer la distinción entre esos dos tipos de problemas. Bien. Bueno, entonces hacen algunos análisis adicionales que son bastante simples y tampoco muy importantes. Y conclusión, bueno, thus we do not expect alignment errors to contribute to the usage measure of our dataset. ¿Sí? Entonces, los errores ni los polimorfismos y tampoco errores en el alineamiento. Y eso todo corresponde también al cómo está organizado, diseñado el experimento, ¿sí? ¿Y por qué es importante hacer estos controles?
puedes diseñar tu experimento para que tu alineamiento no tiene muchos errores, pero no tenerlos es otra cosa, lo tenés que verificar. Bueno, sencillamente acá lo verificaron con un truco súper simple. Que tampoco es, ¿cómo se dice? Watertight. Puede ser que haya algunos errores, seguramente que hay algunos errores, pero estos experimentos adicionales indican que, bueno, si hay algunos errores, son muy pocas, por lo cual tenemos muy poco ruido y tenemos mucha señal. Bueno, ¿qué significa que la predicción de U? Ellos dicen que es un lower bound, es un término que lo usan mucho, ¿sí? ¿Qué significa este? Entonces U es un 8 y ellos dicen que, bueno, probablemente debería ser un poquito más alto. ¿Por qué? Bueno, ¿Limitaciones en los datos disponibles? Claro, entonces sencillamente no tenemos todas las secuencias y la verdad es que la mayoría de las secuencias todavía no están determinadas, ¿sí? Entonces, si tenemos 1000 secuencias y tenemos una muestra de 100 y tenemos 8, bueno, no es muy probable que en los otros 900 vamos a tener 2 aminoácidos adicionales, pero podría ser una más, o quizás 2. ¿Sí? Entonces de aquí es un lower bound, pero bueno, de aquí tratan de hacer una corrección y otra vez resulta en lo mismo, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, acá una conclusión intermedia es que la medida DN-DS epistática es mucho más alta que la real. The vast majority of amino acid states are acceptable in a species or clade-specific manner. Esa es la explicación que dan. ¿Sí? Entonces, si tenemos tan pocas situaciones, significa que deberían ser algo que no vamos a identificar en una forma aleatoria sobre todo el árbol taxonómico. No, probablemente hay como grupos taxonómicos que tienen algún valor específico. Acá tenemos un claro que tiene la posición 1, una A, y acá tenemos otro claro que tiene la misma posición, una D. Y ellos dicen que, bueno, esa es la explicación más simple. Bueno, y ¿qué puede ser? Bueno, puede ser que es el resultado de selección positiva, y puede ser que es el resultado de epistasis, ¿sí? Porque puede ser que la presencia de A en columna 1 en grupo 1 depende de otra mutación que tiene y que no está presente en el otro claro. Ese será epistasis. O puede ser, que no importa de otras mutaciones, que sencillamente, bueno, aunque son ortólogos, aunque cumplan más o menos la misma función, igual hacen algo diferente. Bueno, entonces otra vez, el diseño está indicado que, bueno, vamos a tener un juego que no está bajo selección positiva, pero hay que verificar. Bueno, ¿cómo lo verifican? Lo verifican con un subjuego chiquitito. ¿Sí? Porque para hacer necesitas varias secuencias de una especie. Y no lo tienen para todos. Bueno, de aquí también otros controles. ¿Sí? Pero bueno, al final llegan otra vez a la misma conclusión. Bueno, creo que con esto ya podemos cerrar. Sí, solo que tenemos 2 preguntas más. Tenemos que considerar el mecanismo de epistasis como un functional constraint. ¿Sí? Entonces empezamos con selección natural. Luego decimos que, bueno, en la evolución molecular preferimos usar el término functional constraint porque es algo más cuantitativo. Miramos a varios tipos de functional constraint y como quizás el primer sorpresa es que, bueno, functional constraint no necesariamente funciona a nivel de la proteína. Bueno, puede ser que funcione a nivel de ADN, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de los isojoras, alto porcentaje de GC que es requerido para genes con alto nivel de expresión en vertebrados de sangre caliente. ¿Y por qué es necesario?
para mantener el ADN en una forma estable sin histonas. ¿Ok? Bien. Ese es un ejemplo de un functional constraint que no está funcionando a nivel de proteína. Igual se puede usarlo como una fuerza realmente física. La epistasis no. Epistasis es un concepto, ¿no? ¿Ese será un functional constraint o no? Silencio. Esa es la pregunta difícil. Bueno, uno tiene que recordar para el examen. Yo, profe, Sí. le puse que sí podría considerarse un functional constraint porque limita las posibles rutas evolutivas al hacer que la aceptación de ciertas mutaciones dependa del contexto genético existente. Exactamente. Significa que la evolución no puede seguir cualquier camino aleatorio, sino que está condicionada por las interacciones entre mutaciones. Perfecto. Bueno, lo que pasa es que ese es si querés, un constraint que es derivado de otras cosas. ¿Sí? Pero es un derivado de varias interacciones que sí tienen una fuerza física. ¿Sí? Pero la epistasis que nosotros podemos medir es la epistasis de toda una proteína o de toda una gran familia de proteínas. ¿Sí? Que de aquí es más algo conceptual, pero conceptualmente sí, es perfectamente un functional constraint. Peor, es el functional constraint más importante que hay. Eso es lo que muestra este paper. ¿Sí? No solamente muestra que tenemos un functional constraint, también muestra que el functional constraint está tremendamente alto. Bueno, los dejo un minuto con pregunta 4 porque tengo 2 gatos afuera que están peleando y los tengo que separar. Entonces, la pregunta 4, ¿qué es una propiedad emergente? ¿Y por qué la pregunta? Zou jij naar buiten te piepen? Nou hoor. Kan jij zielig doen? Bueno, acá estoy de vuelta. Bueno, propiedad emergente. Yo puse, profe, que se refiere a una característica o fenómeno que surge de las interacciones entre componentes más simples, pero que no puede ser predicha solo observando estos componentes de forma aislada. Sí, el ejemplo más típico de la física es la temperatura. ¿Sí? La temperatura no se puede determinar desde la velocidad que tiene una molécula o un átomo. Es del conjunto. ¿Sí? Bueno. Epistasis también es una propiedad emergente. La complejidad de que también es una propiedad emergente de la evolución. ¿Sí? Esta complejidad tiene que ver con estos niveles de epistasis. Bien. Ok. Bueno, ese fue el primer paper. Bueno, sorpresa. Este de epistasis. O dijeron que no, ya sabía. No sé, ¿eh? Bueno, mucha gente sabe que hay epistasis, pero no se dan cuenta el poder que tiene la epistasis. También lo podemos identificar desde otros ángulos. Si estamos mirando, por ejemplo, a una proteína, una enzima, enzimas en general tienen una diada o una triada catalítica. Son 2 o 3 residuos que están realmente involucrados en catálisis. A veces hay un oxidanión y algunas cosas más para mantener el sustrato, pero digamos que, bueno, si son 20 son mucho. En promedio, las enzimas tienen 400 aminoácidos. ¿Por qué? Bueno, si estamos pensando en catálisis, que es algo que probablemente no lo tenían en su carrera con mucho detalle, entonces, si hay 3 residuos, los 3 tienen que poner una posición súper estricta, súper perfecta para que el sustrato pueda reaccionar. ¿Sí? Entonces, si las posiciones no son perfectamente puestos con cargos, etc., nunca vamos a tener catálisis.
Y por eso tenemos estos 400 otros aminoácidos. Bueno, estos son los aminoácidos que generan la epistasis. ¿Sí? Entonces, no es solamente esta función que estás buscando. Sí, esta función que estamos buscando corresponde a nivel molecular con estos 3 aminoácidos catalíticos, pero se requiere mucho más para generar catálisis. Es más complejo. Bien, vamos con el segundo paper. Bueno, Neutralism and Selectionism. Creo que acá tengo varias preguntas, aunque no es tan difícil este paper. Bueno, la robustez. ¿Entienden qué es una proteína robusto y qué es una proteína no tan robusto? Porque eso sí es clave. Y entonces, muchas veces no es que sabemos por qué una proteína o una familia o superfamilia de proteínas es robusta, sencillamente lo podemos medir. ¿Sí? Entonces, si tenemos 400 aminoácidos y hacemos, por ejemplo, el famoso experimento con una escanda-alanina, entonces residuo por residuo lo permutamos a una alanina y determinamos de todos los 400 mutantes si son funcionales o no. Bueno, aquí se puede medir si una proteína es robusta o no. Bueno, y aparentemente hay proteínas que son mucho más robustas que otros. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, funciona así que las proteínas que son robustas, en general, pertenecen a superfamilias más grandes y más complejos. Significa que es una familia que cumple más funciones diferentes. Y este es el resultado de diversificación funcional. Bueno, diversificación funcional, nosotros estamos pensando, este viene de selección positiva. Bueno, este paper muestra que no. Bueno, una parte que sí, pero lo que probablemente es más importante es la deriva. Este trabajo a mí me encanta porque es algo muy raro. Entonces, lo que vamos a identificar, ¿sí?, es que tenemos algunas proteínas que muestran, o superfamilias de proteínas, tengo que decir, que muestran un alto nivel de diversificación. Y ese es el resultado del hecho que estas proteínas son capaces de obtener más mutaciones neutrales. Rarísimo, ¿no? Pero bueno, la explicación también está claro. Bueno, creo, ¿entendieron cómo funcionan las redes neutrales? Sí, entonces esta figura con estas dos redes, sí, es nada más que algo que tenés que tomar como un metáforo, y en este caso lo mostraron con la misma cantidad de nodos. Sí, pero las conexiones eran diferentes, donde la conexión corresponde a una mutación neutral. Y si tenemos una proteína robusta, significa que hay más conexiones. ¿Por qué? Porque puede obtener más alelos neutrales. Y que de aquí es capaz de identificar más posibles mutaciones positivas. Bueno, pregunta 5. Esta teoría toma prestada de la teoría de Sewall-Wright. ¿Sí? Identifica una oración que lo muestra en forma clara. Alguien encontré una oración y dije, bueno, ese sí está clarísimo. Nadie. Bueno, yo sí. Acá tengo uno. The population explores one neutral network until one of its members uncovers a phenotype, a neutral network closer to the target, through a beneficial mutation that then sweeps to fixation in the population. Bueno, aquí, si estamos pensando en el modelo de Sewall-Wright, exploración será paso 1, la mutación beneficial paso 2 y el sweep es el paso 3 de migración. ¿Sí? Entonces acá tenemos una población que está explorando
por las mutaciones neutrales, hasta que identificamos una posible mutación positiva, paso 2 del modelo de Sewall-Wright, y luego este fenotipo que tiene una aptitud mayor va a hacer una migración sobre toda la población. Entonces, lo que está prestando es un poco la idea, cómo podemos usar deriva para obtener selección positiva, pero la aplicación es totalmente diferente. ¿Sí? Ok. Bueno, todavía no llegamos a este porque eso lo vamos a hacer al final de la semana de intensividad. Lo que vamos a hacer en el trabajo práctico es mirar a una superfamilia, identificar cuáles son las subfamilias, hay como 7 o 8 en esta superfamilia, y vamos a identificar cuáles son las diferencias entre las diferentes subfamilias. Y supongamos que esos son los famosos SDPs, que son las posiciones que están involucradas en la especificidad de la subfamilia, por lo cual deberían explicar las diferencias. Bueno, ¿qué significa esta teoría para la identificación de SDPs? Entonces, lo identificamos y supongamos que identificamos 30 columnas, 30 posiciones. ¿Son todas realmente SDPs o quizás hay algo diferente funcionando acá? ¿Quién quiere? Esa es una pregunta bastante importante. Bueno, el problema que tenemos es que nosotros estamos buscando, ¿sí? Mutaciones neutrales y otros neutrales. Supongamos que ya tengo una proteína que pasó por 8 mutaciones neutrales. Y ahora sí encuentra, por casualidad, una mutación positiva. Vamos a tener esta mutación, una proteína que tiene mayor aptitud, por la cual se fija este gen, esta proteína en la población. ¿Cómo vamos a medir todas las mutaciones que identificamos, que hicimos? ¿Como neutrales o como positivas? ¿Neutrales? No. ¿Las anteriores? Sí, pero... Entonces como positivas. Bueno, entonces, una cosa es que la mutación en el momento puede ser neutral. Pero el otro es que una vez que identificamos una mutación positiva, la mutación que inicialmente era neutral va a ser fijado por selección positiva. ¿Se entiende? Entonces hacemos un montón de análisis para identificar las SDPs y no sabes si son SDPs o no. ¿Se entiende? Bueno, es un poquito más complicado porque eso se puede ver con el modelo que está como un ejemplo de la covariación en un ARN con base pairing. Está claro que en las dos vías, porque son dos vías que muestran, que la primera mutación es neutral, porque no pasa nada. Pero eso sí hace posible que la segunda mutación genere un ARN que tiene más base pairing, por lo cual es más estable, y eso aparentemente aporta a la aptitud de otro. Por lo cual, la última mutación fue positiva. ¿Y la primera? Bueno, porque son dos vías, en la otra vía era al revés. En la otra vía, la primera era la positiva y la segunda era la neutral. Entonces, en realidad, estas dos son positivas. Bueno, lo que se puede ver en los resultados, que muchas veces sencillamente no está seguro de qué importancia tienen. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es tratar de identificar SDPs, pero nunca vamos a estar seguros. Bueno, eso es algo importante para, para menos
y recuperarlas en la semana que vamos a buscarlos. Pero creo que siempre va a ser importante. ¿Se entiende un poco la idea que sale de todo esto? Ok. Vamos a la próxima pregunta. ¿Será una forma de epistasis? Entonces, epistasis lo tenemos definido. Entonces, bueno, el efecto de una mutación depende del estado del bicho, depende del background, depende de lo que ya hay. ¿Sí? Entonces puede ser que a veces es positiva y a veces en otro bicho es negativa. Así está más o menos la epistasis. Entonces acá estamos mirando con esta última mutación que fija las mutaciones por selección positiva. ¿Ese se puede entender como una forma de epistasis o no? Bueno, la respuesta es sí. Es un poco difícil. ¿Porque es difícil? Bueno, justamente después del primer paper, en el primer paper se entiende que lo que hace la epistasis en general es frenar la evolución. Donde en este caso estamos mirando a un sistema que está instigando la evolución. ¿Sí? Entonces tenemos mutaciones neutrales que hacen posible una mutación positiva. Entonces la última mutación depende de otras mutaciones, por lo cual es totalmente epistasis. Entonces a menudo la epistasis frena, pero a veces también está promocionando la evolución. Bueno, y de aquí abajo la pregunta 7 está: no traducimos functional constraint a restricción funcional, porque functional constraint no es solamente restricción. Y eso es súper importante para nunca perder. ¿Entienden el por qué? Bueno, si entienden ya es misión cumplida. Bien. C9 es algo de definición que es simple. Epistasis perdón, se encuentra definido a menudo con referencia a dos genes. ¿Te parece que una mutación compensatoria dentro de una secuencia codificante será parte de una epistasis o no? Bueno, ya lo indiqué que voy por la definición, y también creo que ya indiqué que a mí, no es que no me gustan las definiciones, pero yo puedo entender cuál es el problema de las definiciones. Las definiciones también son muy restrictivas. ¿Sí? Y la verdad es que yo no sé por qué las definiciones de epistasis están hablando de interacción entre genes. Tomamos una proteína que tiene dos dominios. Y la mutación positiva depende de una mutación presente o ausente en el otro dominio. Eso es lo que estamos hablando ahora. Ok, ahora sabemos que el dominio es una unidad de plegar independiente. Entonces este también puede ser codificado por dos protein coding sequences, que lo entendemos mucho más fácil como dos genes. Ahora sí es epistasis, y si está dentro de uno no es epistasis, será totalmente ridículo. ¿Sí? Entonces acá hay un ejemplo donde realmente la definición, si está, porque hay varias definiciones de epistasis, si está puesto interacción entre dos genes, es demasiado restrictivo hasta que no tiene sentido. Tampoco tiene sentido nuestra definición original del gen. El gen es la unidad de herencia, nada más. Entonces no significa que siempre corresponda a un protein coding sequence. Puede ser la mitad, fácilmente. Bien. Bueno, vamos bien, vamos rápido. Perdón, profe. Sí. ¿Podría repetir entonces con qué definición de epistasis nos quedaríamos? Bueno, no tengo una a mano, pero sí lo que puedo hacer es buscar uno.
Uno rápido, a ver. Acá tengo. Control T. Epistasis. Acá tengo la de Wikipedia. Epistasis is a phenomenon in genetics in which the effect of a gene mutation is dependent on the presence or absence of mutations in one or more other genes. Other genes. Y yo digo, ¿por qué en otro gen? ¿Por qué no puede ser en el mismo gen? De la reconciliación del neutralismo y de la selección positiva es un ejemplo claro donde hay una mutación que puede ser favorable, pero depende de otras mutaciones ya hechas. Entonces claramente es epistasis, pero está presente dentro de una secuencia codificante, que la gente lo toma en general como un gen, pero no tiene sentido, sencillamente no tiene sentido. Entonces acá yo diría que epistasis is a phenomenon in genetics in which the effect of a gene mutation is dependent on the presence or absence of another mutation in the same or in another gene. Ese para mí será mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sería, traduzco, es un efecto genético cuyo efecto depende de la interacción con otros genes. No te entendí bien el último. Estaba quebrado el sonido, perdón. Ya no me escuchaba. Ahora sí. Ahí va. Es un fenómeno genético cuyo efecto depende de otro gen o otra sección dentro del mismo gen. Es el efecto que tiene una mutación que depende de otra mutación. ¿Y dónde está la otra mutación? No es necesariamente en otro gen, puede ser en el mismo gen. Bien. ¿Sí? Significa que sencillamente basar en dos aproximaciones, la aproximación original del gen y la aproximación de la reconciliación de neutralism y positivism, sugiere lo mismo. Bien. Bueno, estos dos papers son de dos grupos muy buenos y son del mismo tema, ¿sí? Aunque el primero muestra epistasis en una forma que está frenando evolución, por lo cual hay menos evolución, y el otro está mostrando el mismo principio técnico, si querés, generando una promoción de la evolución, que vamos a tener más evolución. El tercer paper es de uno de estos dos grupos, pero el tema es es bastante diferente. ¿Sí? Y lo que es importante en el tercer paper es la idea, es que vamos a entender bien qué es adaptation, qué es adaptación. No es muy difícil. Adaptación es algo que ocurre a nivel de población. No es algo que ocurre a nivel individual. Bueno, lo que hay a nivel individual puede ser, en realidad, ¿qué cambio hay realmente a nivel de organismo? Porque existe. Bueno, quizás que no tenían tanta biología. ¿Escucharon alguna vez el tema de epigenética? Bueno, la epigenética, lo que pasa es algo que sabemos desde más o menos 20 años. Se puede metilar, acetilar y fosforilar ADN, además algunas histonas. Y estos modificaciones al ADN y a las histonas afectan a niveles de expresión. Entonces están involucrados en la regulación de algunos aspectos.
Bueno, estas metilaciones también pueden ser replicados, también pueden ponerse en las réplicas homólogas en la meiosis. Entonces significa que este tipo de mutación que está realmente funcionando a nivel de organismo puede pasarse a la población. Pero ese será realmente un ejemplo de una adaptación a nivel del organismo. Pero en general no son estas. En general es una mutación que pasa a veces, pero pasa en tu línea germinal. ¿Sí? No sé si, por ejemplo, si trata de una proteína que se expresa en el ojo, pero bueno, la mutación ocurre en el gen que está en mi testis, eso significa que está en la línea germinal, pero no afecta a mí, afecta solamente a mi hija. ¿Sí? De aquí podría ser algo que cambia algo en la población, pero a mí no me afecta. Eso es lo que tenemos que entender entre qué es adaptación, qué es exaptación, y hay otro tema que es la plasticidad. Bueno, creo que se entiende que cuando tenés algo que se puede mostrar como una red, como un metabolismo, que en general una red genera una plasticidad. ¿Se entiende en este? Yo, por ejemplo, yo vivo en un pueblo, más o menos a 20 kilómetros de Mar del Plata, y hasta un año pasado la red de electricidad tenía una sola entrada, por lo cual casi todas las semanas estuve sin luz. No tiene la robustez, no es tan flexible. Bueno, el paper trata de este. Tampoco muy difícil. Bueno, lo que sí es importante entender es qué es una cadena de Monte Carlo. Eso es algo que seguramente que van a encontrar en otros trabajos. ¿Ya conocían una cadena Monte Carlo Markov o todavía no? Bueno, lo voy Conocíamos Markov, los modelos Markov. Ok. Pero yo por lo particular no recuerdo. Bueno, lo vamos a mirar también en más o menos la última de todo. No de todo. La última parte de filogenia. Vamos a mirar a la estadística Bayesiano. Y eso también funciona con cadenas de Markov. Pero hay más cosas. Por ejemplo, ustedes supongo que ya miraron a Hammer, Hidden Markov Models. Bueno, eso también depende de cadenas de Markov. En este caso también estamos generando cadenas de Markov. Es sencillamente, si estamos hablando, para decirlo correctamente, si es una cadena de Markov de primer orden, el estado de hoy afecta el estado de mañana. Pero para predecir el estado de mañana no necesito el estado anterior. Solamente depende del estado, un orden anterior. Y así podemos generar cadenas. Entonces tengo un estado inicial, con este puedo generar otro estado, y desde este estado puedo generar otro y otro y otro y otro y otro. Y en este, bueno, Monte Carlo claramente significa aleatorio. Sencillamente tienen dos bolsas. La bolsa, para empezar, es la red metabólica de coli. Y la otra, la bolsa más grande, son toras. Sacan uno de coli y le van a reemplazar con uno que es aleatorio de toros. Y sencillamente van a decir, bueno, ¿en qué significa? En una forma, obviamente, totalmente sintético, totalmente in silico. A ver. Bueno, creo que la metodología está bastante explicado, aunque tampoco es súper importante. Acá voy a indicar, por ejemplo, toma la capacidad de sintetizar 63 precursores como criterio de viabilidad. Lo que pasa es que lo que preferís hacer es hacer el experimento real. Y entonces empezás con un E. coli, vas sacando un gen, un protein coding sequence, y lo vas reemplazando por otro, pero obviamente es mucho trabajo.
Y luego que tenés hecho vas a decir, bueno, ¿este coli es capaz de sobrevivir o no? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer en sílico? Bueno, para hacer en sílico, dice que, bueno, supongamos que debería ser viable si podemos identificar esos 63 precursores. Por ejemplo, alanina, purina, algunos metabolitos súper importantes. Otra vez es una aproximación, es una simulación, claramente. Bien. Bueno, y lo que es importante es el índice de innovación. Sí, para evaluar el proceso, determinan un índice de innovación. Supongamos que se agrega una reacción que cataliza el equilibrio entre fructosa y glucosa. Eso significaría que el estado puede ahora sobrevivir solo con fructosa como fuente de carbono, por lo cual debería tener un índice de 1. Al menos 1. ¿Por qué? Porque puede ser que ya tenía una actividad que podría generar fructosa. Bueno, eso significa que desde esta fuente, por ejemplo, piruvato, ahora también es capaz no solamente de vivir basado en fructosa, también puede sobrevivir en piruvato, por lo cual ya va a tener un índice de 2. Bueno, en realidad el resultado es exactamente lo que vas a tener como expectativa. ¿Sí? Entonces, si vamos sacando y agregando reacciones, en general vamos a tener un índice alto. Bueno, eso es también sencillamente lo que muestra. Bueno, eso significa, explica plasticidad de organismos. ¿Sí? Entonces, si yo voy a tener una mutación en un gen que parece que es necesario, bueno, quizás hay otra ruta metabólica que en general no lo estoy usando, pero que me rescata bajo condiciones de estrés. Bien. Bueno, entonces es sorprendente que el índice está mayor que 1. No es nada sorprendente. Podemos tomar estos datos comunicativos para el nivel de la complejidad de la red metabólica. Ve que Janela dice que sí y estoy totalmente de acuerdo. Y eso también es bastante fácil. Supongamos que identificas que tenés una red de 100 reacciones o de 1000. Es mucho más probable que vas a ganar más con la red de 1000 que con la red de 100. ¿Por qué? Porque sencillamente hay más compuestos. 1000 más complejo que 100, entonces el índice es totalmente, aunque quizás no en una forma lineal, pero es totalmente relacionado con el nivel de complejidad. Se podría tomar exaptación como algo relacionado a la epistasis. Entonces, exaptación o coopción, que significa que vamos a usar una cosa que ya estaba presente para sobrevivir. Y el ejemplo clásico de la evolución que no es molecular es con los pájaros, donde inicialmente arrancaron sencillamente con los feros, ¿sí? No tanto para volar, pero para generar una capa aislativa. Y luego lo usaron para volar. Bueno, y en este caso, exaptación será, por ejemplo, la reacción de piruvato a fructosa. Lo estamos exaptando. Sí, podemos sobrevivir solamente sobre piruvato. Bueno, eso será algo relacionado a la epistasis. Y acá también. Sí. Y sí, obvio. Sí, porque hay una mutación. Ahora estamos agregando una actividad. Y si esa actividad ayuda o ayuda mucho, depende de la presencia de otras cosas. Entonces también es otro ejemplo de epistasis. ¿Sí? Y de aquí también está un poco el link al otro trabajo del mismo grupo. Lo que también tiene como link es que los dos trabajos están basados en una forma de pensar en redes. ¿Sí? Las dos funcionan con redes. ¿Por qué significa que ser generalista funciona en forma promocional? Para no usar el término exponencial porque es algo matemáticamente definido. ¿Y por qué ser generalista resulta en mucha más plasticidad?
es más o menos la misma pregunta, ¿sí? No sé si sos generalista y ya tenés muchas más formas de sobrevivir, por la cual tenés una complejidad más alta, ¿sí? No significa que siempre te favorece, ¿sí? Porque si puedes sobrevivir en glucosa, galactosa, sucrosa y fructosa, está bien. Pero si siempre hay solamente glucosa, quizás el bicho que tiene 3 reacciones para trabajar con glucosa y vos tenés solamente uno, el otro está favorecido. Depende de la situación. Pero sí, vos vas a ser más plástido. Bien. Bueno, terminamos temprano. Bueno, claramente ya entienden que soy un fanático de la ciencia ficción. En la ciencia ficción hay varias series que tienen aspectos interesantes de la evolución. ¿Sí? Uno está en Star Trek, donde tienen The Borg. ¿Sí? The Borg son seres que están de alguna forma, nunca le explican bien cómo funciona, que entran en un superorganismo. Y superorganismo es algo que conocemos de la biología, que son, por ejemplo, las abejas y las hormigas, que tienen el super viene de la sociedad, ¿sí? Y bueno, lo que tienen adicionalmente en The Borg es que están usando la tecnología de otros aliens que encuentran, ¿sí? No solamente están usando los otros aliens, también van a usar la tecnología del otro. Bueno, y acá dice, your culture will adapt to service us, resistance if futile. Bueno, acá también no podemos decir que los Borg realmente se adaptan. Sí, este único Borg que tiene este aparato nuevo, sí, pero a nivel están aceptando, ¿sí? Entonces acá dicen we will add, ¿sí? A ver, ahora estoy un poco perdido, que no me recuerdo exactamente dónde iba. Los Borg forman una colectividad, ¿sí? Entonces, cuando vos estás peleando con un Borg y lo vas ganando, los otros Borg lo saben de alguna forma, están conectados. Bueno, y lo que están usando en el Star Trek son estas armas que se llaman phasers, donde phaser viene de alguna forma de alguna fase física. Y lo que saben hacer los Borg es, una vez que mataste un Borg, los otros Borg saben qué fase está usando tu phaser. Y de aquí pueden protegerse en una mejor forma. ¿Qué será este? ¿Adaptar o aceptar? Adaptación. Sí, esa es adaptación. El truco está que los Borg funcionan como un superorganismo. Entonces, es la colectividad. Por la colectividad son capaces de realmente adaptarse. ¿Sí? Van a perder una abeja. ¿Sí? Bueno, en otras series de ciencia ficción, por ejemplo, también hay algunos episodios de Star Trek donde están trabajando con replicadores. Y los replicadores son los peores. Son muy, muy difíciles para ganar los replicadores. Bueno, volvemos al mundo real, no más ciencia ficción. Hay bacterias que aumentan su tasa de mutación bajo condiciones de estrés. ¿Qué será? ¿Adaptación o aceptación? ¿Aceptación? Esa es aceptación, no es adaptación. ¿Pero por qué no es adaptación? Entonces, estoy bajo estrés. Voy mutando, entonces voy a obtener ahora una proteína que quizás es capaz de degradar una toxina que me genera este estrés. Adaptó, ¿no? No es aceptación, será adaptación. Igual es adaptación. ¿Por qué? Porque ese depende
de una característica que ya tenía. ¿Y cuál es la característica que ya tenía que me permite hacer tan plástico? Es la posibilidad de aumentar mi tasa evolutiva. Entonces soy capaz de adaptarme gracias a la exaptación de esta tasa, de aumentar la tasa de mutación. De aquí también podemos decir, bueno, en realidad será el resultado inicialmente de una exaptación. Bueno, hasta ahora, en general a nivel de organismos biológicos, tenemos que decir que siempre estamos hablando de exaptación. Seguramente que en los superorganismos que conocemos, hormigas, abejas y termitas, también hay algunas de estas cosas que muestran de Borg. Quizás que sí, que quizás todavía no lo identificamos. Bueno, y de aquí cierre esta segunda clase teórico-práctica. Bueno, aprendieron algo en base de arriba la teoría. Y la teoría otra vez muy seca. Muy seca en que, bueno, sabemos que es selección negativa, sabemos desde la teoría qué importancia tiene negativa, positiva, neutral, casi neutral, pero la realidad está pero mucho más complicada, y la complejidad viene de este tema que se llama epistasis o epistasia. La epistasis puede ser que frena la evolución, que vamos a tener menos mutaciones, pero muchas veces también está involucrado en obtener alguna diversificación funcional. Entonces también puede ayudar. Bueno, y esa es la razón por qué usamos functional constraint en lugar de traducirlo. Y bueno, yo hablo con muchos investigadores que también están investigando cosas de evolución molecular, y nadie usa restricción funcional. Todos usan siempre el inglés de functional constraint. Functional constraint es muy importante en el momento que vamos a entender, pero ¿de dónde viene esta mutación? Que lo veo que está conservado en una rama de mi filogenia. ¿Sí? Dardo, una pregunta. ¿Y si podríamos hacerle una traducción para functional constraint? ¿Cómo podría ser? No sé, tenemos que encontrar O una frase, más o menos. No sé, lo voy a pensar. Pero bueno, es una... Bueno, el tema también es lo siguiente. Entonces, lo que nunca podemos pensar es que la evolución tiene dirección, porque no tiene dirección. Pero tampoco es que está sin dirección. ¿Sí? Sencillamente hay algunas direcciones donde no puede ir, pero no sabes a dónde sí puede ir. Y ese es el functional constraint. Y donde sí puede ir, ese es el que también cambia, y ese depende de otras mutaciones. En este caso lo hablamos como neutrales. Voy a subir otro paper que muestra, que es un paper bastante sencillo, recomiendo sencillamente leerlo, son 6-8 páginas, que muestra algunas otras combinaciones de mutaciones que pueden pasar, que también funcionan más o menos en la misma forma. ¿Sí? ¿Cómo se puede traducir constraint? Es más o menos el espacio de soluciones que puede obtener en las próximas poblaciones, algo así. ¿Sí? Entonces está bastante restringido. ¿Por qué está bastante restringido? Porque ya estamos pasando 2 billones de años de evolución. Entonces casi todas las secuencias que tenemos son muy buenas, son casi perfectas. Existen, por ejemplo, algunas enzimas que muestran catálisis perfecta, que significa que la tasa de la reacción depende solamente a las fuerzas físicas. Eso significa la velocidad que pueden entrar los sustratos. Por todo lo demás
exactamente es perfecto. Significa que hay mucha restricción, pero hay algo de lugar. Bueno, este es el functional constraint. Más importante es que no es solamente restrictivo. ¿Se entiende? Bien, pasando al limpio, sería como un gen encargado de mantener funciones importantes con capacidad de adaptación a un futuro. Sí, pero el tema es que no sabes. Y nosotros que estudiamos las proteínas, por ejemplo, o puede ser redes de expresión, solamente lo que podemos ver es que, bueno, cómo era el constraint. Y podemos suponer que una parte era restricción y que otra parte era una diversificación. Pero la diversificación no es una restricción, es algo nuevo. Pero bueno, no puede ir a todos los lados. Creo que no se puede traducir mejor. Lo que quizás ayuda es estudiar la palabra desde la semántica del inglés. Ese sí lo puedo hacer para la próxima, si quieres. ¿Ok? Bárbaro. Bueno, Gracias, profe. no sé si hay alguna pregunta más. Ok, bueno, para la semana que viene creo que hay muy poco para preparar. Si quieren pueden leer un poco lo que puse en el capítulo del libro de la materia de bioinformática. Supuestamente casi todos ya lo miraron. ¿Sí? Lo que sí voy a poner es un poco de la química biológica que también está involucrado. Pregunta, ¿explicaron cómo llegaron a una matriz de sustitución? ¿O más o menos? No saben entonces. Más o menos, profe. Más o menos. Bueno, entonces ese sí, yo lo considero algo muy importante para que podamos realmente entender qué es similitud, porque similitud no es algo fácil, es algo bastante difícil de entender, y si te vas a trabajar en el campo molecular, significa con proteínas, tenés que entender qué es similitud, y es algo que es muy difícil, y se puede entender desde una clase y desde un trabajo práctico de alineamiento de secuencias. Aunque ya tenían varios trabajos prácticos hechos, ahora vamos a hacer algunos más y vamos a mirar a estas cosas. Lo que también vamos a mirar son cosas como sensibilidad, especificidad y precisión. Más que nada difícil es qué significa especificidad. Eso es algo que ya pueden ponderar un poco. Bueno, nos vemos la semana que viene para un próximo teórico. Bueno, nada más por ahora. Por mi parte, no, profe, así que. Bueno. Bueno, nos vemos la próxima semana entonces. Ok, perfecto. Nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.